Buenas tardes. En nombre del rector, don José Vicente Saz, como directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá, me honra dar la bienvenida al histórico Paraninfo de nuestra universidad, sede ya tradicional del acto de entrega de los premios Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Un afectuoso saludo para todas las personas asistentes y para quienes nos siguen de manera virtual a través del canal de YouTube de la universidad. Vamos a dar comienzo al acto en su 9ª edición. En 2025 se hace entrega del 8º premio, sin olvidar la convocatoria extraordinaria del cuarto centenario, el premio cuarto centenario, el año pasado, en la que se premió al servicio 016, Servicio Público de Atención a todas las formas de violencia contra las mujeres en España. Recordemos esa línea gratuita y confidencial. Tiene la palabra doña María José García de Mesa, presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá, delegada de Gobierno contra la violencia de género, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá, Universidad Manuela Beltrán de Bogotá, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, autoridades y representantes de los ámbitos legislativo, judicial, universitario, municipal, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, socias y colaboradores, amigos y amigas. Muy buenas tardes. Reciban la más calurosa bienvenida a esta hermosísima casa. Aprovecho la oportunidad para presentarme como la nueva presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, responsabilidad que asumo con muchísimo respeto y con la convicción de continuar el buen hacer de nuestra anterior presidenta, Elena Marín Serrano, aquí presente. Y es precisamente aquí donde la historia de Francisca nos contempla. La historia de esta mujer es, ante todo, el relato de una batalla legal ganada por justicia. Ella sembró la semilla de dignidad que hoy recogemos. Francisca de Pedraza es nuestro origen y nuestro mandato. Y sí es verdad que cuando una mujer avanza, avanzamos todas, nuestra misión, la de todas y todos, es sin duda acortar distancias. Miren, la violencia de género es la negación práctica de la dignidad y la igualdad que la ley promete a toda ciudadana. La lucha feminista por la igualdad está tejida con las voces de las mujeres que nos legaron una sabiduría profunda, mostrándonos que la verdadera fortaleza reside en el espíritu, en la autonomía y en la dignidad. La historia de las mujeres no se escribe con pausas, sino con una resistencia ininterrumpida, que, como dice nuestra secretaria Victoria Encabo, ha convertido el margen en el centro. La verdadera épica, el auténtico cantar de gesta, disculpen la filóloga que hay en mí, reside en el coraje cotidiano de las mujeres que, sin leyes a su favor, se atrevieron desde el principio a exigir un futuro. Déjenme recordar algunas de esas voces. Desde el esplendor de Al-Ándalus, la poeta Hafsa nos habló de la pasión y la dignidad con una voz libre. Mi corazón no conoce más guía que su capricho, ni sigue más rumbo que el que tú me trazas. Es el mismo coraje que nos pide la determinación inquebrantable de esa fuerza de la naturaleza que fue Teresa de Jesús. Determinaos a no daros por vencidas y que, aunque os acaezcan penas y trabajos, no os volváis atrás en la empresa. María de Zayas, en los siglos de oro, nos lanza un mensaje de coraje e independencia. Una soy y una sola me siento. Vengan a mí quienes quieran sumar, y no galanes que dividan en medio o en tercios. No nací para volverme diminuta ante quienes humillan a nuestro sexo. Y la gran pensadora María Zambrano. Ella nos ofrece la herramienta para comprender la realidad no solo con la lógica fría, sino con la sensibilidad profunda. El pensamiento no nace de sí mismo, nace de la confrontación, de la herida. La violencia de género es trágicamente esa herida abierta en nuestra sociedad. Y el legado de todas estas mujeres, desde la mística hasta la política, pasando por la cotidianidad de las mujeres comunes, es nuestro compromiso irrenunciable con la confrontación para sanarla, como hizo Francisca. La gran Concepción Arenal
solía hacerse esta pregunta: ¿cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende inmediatamente? ¿Acaso haya alguien que no entienda que la violencia contra las mujeres es una realidad devastadora? Miren, los desafíos son muchos. En primer lugar, la negación o minimización de la violencia contra las mujeres y sus hijos o hijas en ciertos sectores de la sociedad dificulta el avance y resulta bastante perturbador. Igualmente perturbadoras resultan las tendencias que condenan el feminismo y la libertad de las mujeres para elegir. Créanme que es más fácil condenar a las mujeres que pensar, y yo diría que requiere menos esfuerzo intelectual. Los nuevos tipos de violencia. La violencia digital, que ha abierto nuevas vías de control, agresión y pornografía. Otro gran reto es la detección temprana en entornos rurales o en colectivos más vulnerables y, por supuesto, la falta de recursos especializados y coordinados. La educación en igualdad desde la infancia, que sigue siendo una asignatura pendiente vital para erradicar patrones machistas desde la raíz. También nos preocupa la revictimización institucional que a veces sufren las mujeres y sus hijos o hijas en procesos judiciales o administrativos. Debemos trabajar por una mayor coordinación y formación en todos los ámbitos. La necesidad, y en esto quiero ser tajante, de debatir una ley para la abolición de la prostitución. La prostitución es una forma de violencia extrema y afecta de manera desproporcionada a mujeres y a niñas. Es una manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. El acto de comprar sexo es en esencia una forma de abuso sexual reiterado, puesto que el consentimiento está condicionado y no justifica la cosificación y la deshumanización de las personas prostituidas, reduciéndolas a objetos de consumo sexual. Miren, todo va bien hasta que una se fija. ¿Y qué pasaría si prestásemos atención al hecho de que las mujeres somos fines en nosotras mismas y no medios para conseguir un fin? Ningún fin. Y al final, el silencio. El silencio es una de las formas más perturbadoras de violencia. No solo el silencio al que se ven sometidas las víctimas las más de las veces por miedo insuperable, sino el silencio de la sociedad como testigo del maltrato. Nuestra petición más urgente sería doble: a las instituciones públicas más recursos económicos estables y una mayor coordinación interinstitucional para garantizar una red de protección y un apoyo integral para las víctimas que, discúlpenme, pero que no dependa de la voluntad política del momento. Y a la sociedad civil les pediría que no normalicen ni toleren jamás ninguna manifestación de violencia, por sutil que parezca, que se impliquen activamente en la educación de los más jóvenes y que rompan el silencio. Ustedes ya conocen nuestra asociación, es un conjunto de mujeres con distintas realidades y trayectorias. Trabajamos de manera muy ardua y constante y, honestamente, contamos con muy pocos recursos. Funcionamos esencialmente gracias al tiempo y al trabajo no remunerado que aportan nuestras propias socias, sumado a la ayuda que es vital y nos proporcionan nuestros patrocinadores y colaboradores. Muchísimas gracias de corazón a todas y a todos. Pero déjenme que les hable de nuestro premio. Desde su primera edición, allá por el 2016, ha ido creciendo en reconocimiento y en alcance. Y además nació con un triple propósito. En primer lugar, es un reconocimiento a las víctimas, a las mujeres, a los niños y a las niñas víctimas de la violencia machista. En segundo lugar, queremos visibilizar y honrar a todas aquellas personas y entidades que se dedican a luchar por la igualdad de género. Este premio creemos que no solo les da reconocimiento, sino que les proporciona una plataforma para compartir sus experiencias y sus buenas prácticas. Y en tercer lugar, el premio es un altavoz. Nos permite mantener viva la conversación sobre violencia y esto inspira a otros a sumarse y además genera un efecto multiplicador. Además, el evento de entrega hoy se convierte en un espacio de reflexión y diálogo sobre la violencia contra las mujeres. Este año, la 8ª edición del premio llega con novedades significativas que marcan un nuevo ciclo.
Hemos decidido unificar el premio en una sola categoría. Creemos firmemente que esta decisión le va a otorgar mayor prestigio, pero además hay otra novedad que nos emociona especialmente. El tradicional busto de Francisca que hemos entregado hasta ahora ha sido reemplazado por una obra de arte original creada por una artista. Con esto, pues, no solo reconocemos una trayectoria ejemplar, sino que fomentamos y celebramos el talento de las creadoras y de los creadores. En esta ocasión hemos elegido la obra El jardín, de la pintora inglesa afincada en España, en Granada concretamente, Maureen Lucia Booth. La sensibilidad, la fuerza, la esperanza que irradia nos ha conmovido profundamente y consideramos que captura a la perfección el espíritu y los valores que buscamos para este premio. El jardín simboliza el renacer y la protección del espacio vital y emocional, que es precisamente el objetivo de la legislación y del trabajo de la doctora Vaccaro. Es la promesa de que incluso después del daño es posible cultivar un futuro seguro. Este es el legado de Francisca. Inspiración, reconocimiento y espíritu de cambio. Y miren ustedes, en esta lucha hay voces que se alzan con una claridad y una valentía inigualables. Hoy reconocemos a una de ellas, Sonia Emilia Vaccaro, psicóloga forense, criminóloga y un nombre clave en la teoría feminista contemporánea. La violencia machista es un fenómeno que se adapta y se esconde en las grietas del sistema. Durante años hemos luchado contra la violencia física y psicológica, pero el maltrato, en su escalada más perversa, siempre ha encontrado una vía de ataque tan cruel como invisible para el sistema legal: el uso de los hijos e hijas como instrumento de tortura hacia la mujer. Este acto devastador no tenía un nombre jurídico o social que lo definiera con exactitud. Miren, era un dolor sin categoría, una crueldad que navegaba en la impunidad de lo no tipificado. Aquí es donde entra el inmenso valor de nuestra premiada. Sonia Vaccaro, con su rigor de psicóloga forense y su compromiso ético, fue quien se atrevió a nombrar lo innombrable. No solo observó el patrón, sino que lo conceptualizó y lo definió. La violencia vicaria es aquella violencia machista ejercida contra los hijos e hijas de la mujer con el objetivo de dañarla a ella. Nombrar es el primer paso para proteger. Al acuñar el término violencia vicaria, Sonia Vaccaro hizo mucho más que una aportación académica. Ella sentó las bases conceptuales que el derecho necesitaba para actuar. Ella plantó la semilla que generó el cambio. Gracias de todo corazón, Sonia. Para terminar, yo, que soy hija de esta casa, sé que el alma de esta universidad ha demostrado, pues, con su historia y su deriva, su compromiso constante con los problemas acuciantes de nuestro tiempo, en la creencia firme de que la academia no puede ser inmovilista, sino cuna y trinchera de conciencia y acción. Un lugar donde la cultura, el derecho, el humanismo y la justicia se han forjado durante siglos. Y es precisamente aquí donde la historia, pues, vuelve a contemplarlos, ¿no? La historia de Francisca de Pedraza, una mujer que ganó esta terrible batalla legal. Yo quería decirles que el premio Francisca de Pedraza no solo es un galardón, es un mandato de conciencia y un símbolo de que la ley, la dignidad y ¿por qué no el arte?, están unidos en la firmeza de nuestro compromiso. Nuestra misión como asociación, como universidad, como ciudad y como sociedad sigue siendo la misma: erradicar la violencia contra las mujeres y asegurar la igualdad real. En este punto quiero ser tajante, porque esto es una línea roja que jamás debemos cruzar. La violencia de género es una realidad inaceptable que jamás debe ser minimizada ni negada. Es una grave vulneración de los derechos humanos que está y debe estar siempre por encima de cualquier interés o color político. Cualquier intento de usar un acto tan deleznable y tan dañino contra las mujeres, así como a las víctimas con fines políticos, es simplemente repugnante. Pues miren ustedes, las mujeres no deberíamos tener que ser obligadas a ser heroínas ni a luchar por nuestra vida ni por nuestros derechos. Pero al final, como dice Almudena Grandes, no sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuertes es el único remedio que nos queda. Hoy elegimos ser fuertes
Elegimos la palabra sobre el silencio, elegimos la justicia sobre el miedo, porque fuera de la razón y de la democracia hay dragones. Hoy estamos aquí para decirle a Penélope que puede abandonar Ítaca cuando quiera, porque el mar también es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. A continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Ángel Llamas Luengo, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares. Buenas tardes a todos, excelentísimo señor rector, excelentísimo rector emérito, todas las autoridades, presidenta de la asociación, diputadas de la Junta del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, autoridades policiales de la Guardia Civil que también están con nosotros, miembros de la Asociación Francisca de Pedraza, Benjare Gente, excelentísimo señor congresista, diputado, alcalde también de Alcalá de Henares, alcalde Javier, delegada del Gobierno en materia de prevención, también incluso un magistrado del Tribunal Supremo que también nos honra con su presencia y con su saber y estar detrás, por supuesto, a la premiada. Bueno, perdón a los que me haya dejado por aquí, a todos los vicerrectores, que he visto que hay más de uno, etcétera, a todas las autoridades y a todos los amigos, en definitiva, que estamos aquí. Bueno, voy a ser breve. Se ha premiado, sobre todo, una de las cuestiones que está muy de actualidad, que es la cuestión del estudio y del trabajo sobre la violencia vicaria, como ha efectuado la premiada. Se está buscando ya una legislación específica, igual que poco a poco el Código Penal, el legislador se va adaptando a distintas situaciones. Por ejemplo, hay tipos específicos como el acoso, lo que en término anglosajón se llama el stalker, y otras figuras que han ido desarrollándose después de la Ley Orgánica 1/2004, pues es muy importante también la violencia vicaria, en la que a través de estudios de profesionales como doña Sonia Emilia Bácaro, estudios que también van acogiendo magistrados, son profesores. Por ejemplo, a mí se me ocurren estudios ya, por ejemplo, el magistrado don Vicente Magro Servet del Tribunal Supremo, en materia ya también lleva tiempo trabajando sobre la violencia vicaria. Es una forma que al principio no se apreciaba, pero es una forma en la que se está atacando a la víctima, que es a lo que más quiere, que es a sus descendencias, a sus hijos, y por tanto, como más daño la pueden hacer o como más pueden, en definitiva, esas personas maltratadoras suprimir o eliminar la resistencia que puedan adoptar en el ejercicio de sus derechos. También quiero llamar la atención muy brevemente que es muy importante la asistencia a la víctima. Desde el Consejo General de la Abogacía Española, desde los colegios de abogados, estamos insistiendo para que la asistencia letrada a la víctima se produzca no ya obligatoria como es en el juzgado, sino también ya directamente en el centro de detención. Es muy importante desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la defensa, la coherencia, pero no es ya igual que para cualquier otra víctima de un delito, la coherencia en sus manifestaciones y el estar informada para hacer incidencia en lo que puede ser efectivamente relevante y lo que van a necesitar, el material que van a necesitar los magistrados para dictar las órdenes de protección y para ello. Y muy brevemente, pues instar a las administraciones que no cesen en los medios. Aquí en Madrid, en muchos sitios, en la mayoría de los sitios no hay, pero sí que es cierto que hay determinados partidos judiciales en algunas comunidades autónomas donde se ha reducido, no a todos los partidos judiciales, la implementación de los medios para la asistencia a las víctimas, tanto como de letrados, pero como también del personal, que es muchas veces también igual, por no decir muy fundamental, como puede ser el de los psicólogos, los trabajadores sociales, aparte de los magistrados, y que la víctima, una de las cosas que va a notar es la inmediata estar
estar asistida inmediatamente pues, desde el propio letrado, desde las propias fuerzas de seguridad que eviten la continuación de esos actos, como que se implemente desde el primer momento la ayuda. Felicidades a los organizadores del premio, lo hemos tenido bastante difícil porque ha habido muchas candidaturas y consideramos que este año la más justa y la correspondiente para doña Sonia Emilia Bácaro, a quien reitero la felicitación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al señor decano del Colegio de Abogados de Alcalá. A continuación, tiene la palabra doña Cristina Penalba Pastor, que nos va a recitar unos poemas. Buenas tardes. Gracias por dejar este espacio al lenguaje poético, que es un lenguaje universal y de resistencia también. Siempre he sabido escribir sobre la muerte y sobre la luz que viaja sola, sin ningún filo sobre el que posarse, convirtiendo la esperanza en un cero sólido y hercúleo, todos los días, a la sombra en punto. A menudo he dicho que el viento sopla solo para los otros, todos los días, a la luz menos cuarto, y hace silbar sus conciencias porosas, tornándolas livianas como una hoja de papel japonés o finísimas como un ceñidor de seda china. A veces, mientras creo que sé y pienso que digo, ciertas tardes, a la vida y media, paseo mi peso aleve de amazona pensativa sobre el lomo de un corcel generoso, rompiéndole el aire la carnosa pulpa, embebida de luz desde arriba hasta arriba. Nunca he sabido redondear la hora que descose el instante. Yo solo quiero ser alma desalumbrada y vivir muerta de luz y morir viva de viento, del libro El gozo cumplido de María José García Mesa. Un libro imprescindible. Y si gozáramos como diosas consagradas a la justicia, como novias que brincan al grito del deleite, o nos riéramos de esta comedia, de este episodio humano, y nos alegráramos completa y perfectamente, y fuéramos fieles al júbilo del que están repletos los destellos, y recibiéramos la dicha como un don indescriptible, que provocara el canto de pequeñas semillas de granado que explosionaran cómplices hacia la hermosura del encuentro con el rayo. Embalsamo tu cuerpo de madrugada sin claudicar y maldigo a quien ni siquiera me ha dejado el consuelo de compartirnos este alma que te lleva. Llegados a este punto, no será suficiente la serena conciencia de los peces, gozaremos cual pez volador, o mejor aún, nos convertiremos en pájaros de buen agüero y planearemos con el cuello altivo, aprendiendo las rutas migratorias, siempre hacia el sur, siempre, para no morirnos de vejez, sino como blancas aves de misericordia. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Se va a proceder a la entrega del 8º Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género. Solicito a doña Victoria Encabo Moreno, secretaria de la Asociación Francisca de Pedraza y del jurado, que se aproxime al estrado para leer el acta de concesión. Buenas tardes a todos y a todas. Sobrecogida todavía por el discurso de María José, la fuerza de la palabra, de la poesía y la luz
del Paraninfo La luz de la justicia en este día. Procedo a leer el acta resumida. Les voy a hacer el favor. La tienen colgada, ya lo saben ustedes, en la página nuestra, franciscadepedraza.org. Con fecha 22 de octubre de 2025 se reúnen en la sala María Isidra de Guzmán del Rectorado de la Universidad de Alcalá los miembros del jurado del 8º Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género. Nuestro jurado es el pilar del premio y está compuesto por miembros de la Asociación Francisca de Pedraza, la Universidad de Alcalá, el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, la Universidad Manuela Beltrán, la organización Intres, la UFAM, consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña Sonia Alcorco, doña Celsa Picó Lorenzo, doña Macarena Baena Garrido, periodista de EFE y Feminismo, y premios anteriores, don José Luis Rodríguez Zapatero, don Javier Juárez Rodríguez, doña Nora Botero, doña Araceli Martínez Esteban, doña Nicole Endongala. El jurado ha valorado conceder el 8º Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género a doña Sonia Emilia Bácaro, psicóloga especializada en psicología forense, criminóloga, experta y referente en violencia contra las mujeres, activista contra el falso síndrome de alienación parental. La motivación del premio es por su trabajo de más de 20 años en temas de violencia basada en el género, incluyendo prevención, asistencia a víctimas, formación a profesionales y supervisión de casos clínicos. Trabajo avalado por los premios y reconocimientos recibidos por la señora Bácaro por su compromiso por la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Destaca especialmente su implicación en la erradicación del uso de supuesto síndrome de alienación parental, SAP, en los procesos judiciales contra las madres protectoras, por haber definido y difundido en 2012 el concepto de violencia vicaria, por su colaboración como experta en el debate y redacción de distintas iniciativas legislativas y especialmente en el anteproyecto de ley orgánica de medidas para erradicar la violencia vicaria, que busca abordar y establecer nuevas medidas y herramientas para la prevención y protección de niños y niñas mediante la modificación de distintas leyes cuyos objetivos generales son definir jurídicamente la violencia vicaria como una manifestación de la violencia de género, tipificándola como delito y garantizando la protección a las víctimas. Articular medidas a todos los niveles de prevención, formación y atención especializada a las víctimas. El jurado concluye que, con el apoyo de todos los agentes sociales e institucionales a la futura ley, este tipo de violencia, cuya manifestación más extrema puede incluir el asesinato de personas menores de edad, ha evidenciado una necesidad urgente de respuesta normativa específica, integral y eficaz. Solicito al profesor don José Vicente Saz, rector magnífico de la Universidad de Alcalá, y a la presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza que suban al estrado para realizar la entrega. Recoge el premio doña Emilia Sonia Bácaro. Muchísimas gracias. Yo voy a decirles unas palabras porque la pintora es una joven de 86 años y, bueno, le da un poquito de miedo viajar y no ha podido estar con nosotras y con nosotros, de manera que me pidió que leyese unas palabras y, si no les importa, se las voy a leer. Estimadas hermanas, me siento honrada por la oportunidad de dirigirme a todas vosotras, especialmente después de haber experimentado en mi propia familia lo que significa el apoyo del Instituto de la Mujer de Andalucía, con unos tratos y unos resultados muy positivos para una nieta mía cuyos malos tratos llegaron hasta amenazas de muerte.
Es por eso que me siento singularmente honrada por haber sido seleccionada por las activistas de la asociación para aportar la imagen que presenta el Premio Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género 2025. Quiero dar un sentido abrazo a Sonia Emilia Bácaro por su labor, sobre todo a favor de la ley sobre la violencia vicaria en España, tema que sentimos de manera especial en nuestra casa. Mis mejores deseos y abrazos para todas vosotras en vuestra noble lucha. Morín Lucía Buz. Sí, creo que sí. Sí, tiene la palabra ahora la premiada. Vale, gracias. Bueno, no sé si hay alguna palabra que pueda decir algo más que gracias para que yo pueda expresar lo que siento. Estoy sumamente emocionada. Quiero agradecer infinitamente este premio, esta distinción, este espacio. Queridas amigas y amigos, compañeras, colegas, autoridades, todas y todos aquí presentes que me acompañan, para mí es sinceramente un momento muy especial en que recibo este magnífico premio además. Pero sobre todo quiero dirigirme a las mujeres valientes que han roto el silencio. Recibo con profunda emoción y con un hondo sentido de responsabilidad este premio Francisca de Pedraza, símbolo de lucha tenaz y digna contra la violencia machista. Lo hago en un momento histórico en el que el concepto de violencia vicaria, esa violencia de género extrema que utiliza de modo preferente a las hijas y los hijos como instrumentos para causar el mayor daño posible a las mujeres, comienza por fin a ocupar el lugar que le corresponde, el reconocimiento jurídico y social, camino a obtener justicia. Agradezco sinceramente a la Asociación Francisca de Pedraza y a la Universidad de Alcalá de Henares por este honor, que valoro no solo por lo que representa, sino también por lo que impulsa, el compromiso con la verdad, con la justicia y con la reparación del daño que la violencia de género provoca en las vidas de tantas mujeres, sus hijas y sus hijos. Pero este premio no me pertenece solo a mí, pertenece a todas las mujeres que han resistido, que han denunciado y que continúan haciéndolo, que han sido silenciadas y continúan siendo silenciadas, criminalizadas e incluso despojadas de sus hijas e hijos en nombre de un falso síndrome y su ideología, el constructo SAP, el síndrome de alienación parental. Una invención sin base científica que ha servido durante años como herramienta de violencia institucional y lamentablemente continúa haciéndolo en su imaginario que ha sembrado y que ha sido además la antesala de la violencia vicaria, porque a quién le cabe alguna duda que ese instrumento, el falso SAP, ha sido y es un instrumento para ejercer violencia vicaria. A ellas, a las víctimas de esta injusticia, dedico este reconocimiento. Su dolor y su coraje fueron el motor de todo mi trabajo. Quiero también expresar mi más profundo agradecimiento a la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada, que ha sido un espacio de pensamiento, de apoyo y de coherencia ética. Con ellas he compartido la convicción de que la psicología no puede ser neutral frente al sufrimiento provocado por el patriarcado, que nuestro trabajo debe estar siempre del lado de las víctimas, de la verdad y de los derechos humanos. A ellas, y en especial a su presidenta,
que hoy me acompaña, Mariló Rubio Prats, algunas de las socias, compañeras también de la asociación. Les continuaré agradeciendo siempre su generosa sororidad y su acompañamiento permanente. Gracias por no soltarme la mano en este camino. Recibo este premio hoy cuando, por la gestión de la ministra de Igualdad, doña Ana Redondo, y de la delegada de Gobierno, que también me acompaña esta tarde, contra la violencia de género, doña Carmen Martínez Persa, en este auditorio. Gracias, Carmen. Se ha presentado, decía, un anteproyecto de ley para tipificar la violencia vicaria. Y esto nos permite recordar que ningún avance se consolida sin la vigilancia activa del feminismo, sin la voz de las mujeres organizadas, sin la participación de quienes hemos acompañado de cerca las consecuencias devastadoras de esta violencia. Este premio lleva el nombre de Francisca de Pedraza, cuyo semblante se ha mostrado claramente antes, y repito que ella ha sido la primera mujer en la historia de España que logró una sentencia por violencia de género en el siglo XVII. Y gracias a la Academia, a esta Universidad de Alcalá de Henares, que ayer salvó a Francisca de la violencia feroz de su maltratador y hoy nos acoge, como todos los años, en la entrega de este premio que me prestigia. 4 siglos después, seguimos exaltando a aquellos que nos dejó en herencia, transformando el dolor en acción, la rabia en conocimiento y la soledad en redes de apoyo y sororidad. 4 siglos después, nos dicen además que no debemos ni podemos permitir que se silencie y se niegue esta violencia contra las mujeres, que se niegue su existencia y su consideración como violencia diferencial y diferenciada, porque la violencia contra las mujeres ocurre ahora mismo en todo el mundo y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres aún no se ha alcanzado, y porque nuestros derechos no avanzan de modo lineal, ni son permanentes, sino, como dijo Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo, bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Por eso este reconocimiento es también un compromiso renovado. Seguir trabajando para que la violencia vicaria, otra forma de violencia machista, sea plenamente reconocida, para que nunca más una madre, por proteger a sus hijas e hijos, sea acusada injustamente de alienar, sea golpeada donde más le duele, para que los derechos de las niñas y los niños estén verdaderamente protegidos y para que la justicia y las instituciones todas dejen de ser un escenario en el cual se favorezca la revictimización. Gracias de corazón, una vez más, a la Asociación Francisca de Pedraza, a la Universidad de Alcalá de Henares, a las compañeras de la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista de Granada y a todas las personas que han caminado a mi lado creyendo en la necesidad de nombrar, comprender y transformar. Gracias a mi familia, que me está mirando por online, a mis hermanas desde Argentina, gracias. Gracias a mi hija, a mi nieto, a mi querido hijo en la ley, gracias a mi esposo, a todas ellos y ellos por las horas robadas. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a las víctimas por su fuerza, por su verdad, por enseñarnos que resistir también es una forma profunda y poderosa de amor. En estas mariposas, todas las madres, todas las niñas y niños que continúan latiendo y durmiendo en nuestro corazón.
Muchas gracias. Enhorabuena, Sonia. Felicitaciones por este galardón, obviamente más que merecido, y personalmente y como jurista la verdad es que agradezco muchísimo el hecho de que se haya podido presentar la candidatura, que hayamos el jurado alcanzado esta decisión y sobre todo el paso hacia adelante, ¿no? Hacia esa igualdad real y efectiva e intentar erradicar todo tipo de violencias sexuales, sexistas y esta lacra que sigue siendo la violencia de género. Muchísimas gracias, Sonia. Este año la interpretación musical correrá a cargo de doña Carmen Mari Pérez y don José Manuel Pizarro Carmona. Los artistas que nos van a brindar esta interpretación me han facilitado una pequeña presentación de su actuación. Nos preparamos para un momento de profunda poesía y un tributo a la vida de una voz insumisa. A continuación, disfrutaremos de un extracto especial del espectáculo teatral musical Vestidas de mar, la huella de Alfonsina Storni. Esta aclamada producción, en gira desde 2023, honra el legado y la lucha de la gran poeta argentina. Lo que presenciarán es una breve pero intensa muestra escénica que utiliza fragmentos de sus poemas clave. Es un recorrido que traza la evolución emocional de Alfonsina, desde los primeros versos de su infancia y la valentía de su maternidad, hasta su poderoso desafío a las convenciones sociales y su encuentro final con el mar. Un canto a la fuerza y dignidad que reside en la voz femenina, la voz que se niega a ser silenciada. La primera vez que escuché hablar de ella fue en una canción. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de mar me requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá, como en sueños dormida Alfonsina, vestida de mar. Ni siquiera me pregunté quién era esa extraña mujer misteriosa que se iba con su soledad vestida de mar. Yo era una niña, pero algo fue acompañándome en ese crecer, en esa lucha diaria, como muchas niñas. Y siempre me acompañaba ese sabor a mar. Y hoy Alfonsina está aquí con nosotros para recordarnos nuestra esencia milenaria, la que procede del mar, el mar que nos hace indómitas, ese mar que nos lleva y que nos trae. Somos como las olas que realmente pueden modelar la arena fina, pero también somos esas olas capaces pues, de variar esas rocas aletargadas, rígidas por el tiempo, por los años. Así es que Alfonsina viene hoy para recordarnos que somos profundidad, que somos esencia, somos mar.
Estoy en San Juan. Tengo 4 años. Me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa, muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causa en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de la puerta. A los 6 años robo con premeditación y alevosía el texto de lectura en el que aprendí a leer. A los 12 años escribo mi primer verso. Es de noche. Mis familiares, ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso. A la mañana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce. Desde entonces, los bolsillos de mis delantales, los corpiños de mis enaguas están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan. Gracias. El amor que nos arrebata a todos, también arrebataba a Alfonsina Storni. El amor la llevaba y la traía como las mareas. Fruto de ese amor nació un hijo. Y ella enfrentó con valentía, sola, en una época difícil, esa vida y esa crianza. Te ando buscando, amor, que nunca llegas. Te ando buscando, amor, que te mezquinas. Me aguzo por saber si me adivinas. Me doblo por saber si te me entregas. Sálvame, amor, y con tus manos puras trueca este fuego en límpidas dulzuras y hace mis leños una rama verde. Se inicia y abre en ti, pero estás ciega para ampararlo y si camina ignoras por flores de mujer o espada de hombre, ni qué alma aprende de él, ni cómo mira. Lo acunas, balanceando, rama de aire, y se deshacen pétalos tu boca, porque tu carne ya no es carne, es tibio plumón de llanto que sonríe y que alza. Alfonsina Storni. Ella encarnó un conflicto, ese conflicto que nos lleva y que nos incumbe a todas nosotras también. En aquella época la mujer debía ser limpia, casta, debía ser de nácar y de espumas. Eran otros tiempos, ahora realmente las cosas están cambiando, pero muchas veces cambian las formas, pero seguimos portando sobre nuestros hombros todavía mucho peso, mucho peso. Alfonsina, en su día, les gritó con poesía. Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana.
Tú me quieres nívea, me quieres blanca, tú me quieres alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se te quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras. Casta de buey con yugo al cuello, libre, celebre mi cabeza. Yo quiero con mis manos apartar la maleza. Yo soy como la loba. Ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que vaya. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Alfonsina Storni se lanzó al mar el 25 de octubre de 1938. A su lucha vital, a su lucha social, se le unió el dolor físico de la enfermedad, un cáncer de mama. Ella se tiró al mar, pero su voz no se ahogó. Y nos puede servir perfectamente y nos sigue sirviendo durante años y años como recordatorio de que este es el camino que debemos continuar, el camino de la igualdad, pero no solamente la igualdad de género, porque cualquier tipo de igualdad nos va a llevar a la igualdad de género. Es importante, sobre todo, importante que mujeres y hombres nos demos la mano, que sigamos caminando como lo estamos haciendo de bien, yo creo, y continuar. No en esta lucha vamos a pensar que un día vamos a dejar esa palabra lucha a un lado y vamos a seguir colaborando. Y Alfonsina se despide así. Tiendes de flores, cofia de rocío, manos de hierba, tú, nodriza fina, te me presta las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oye romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Gracias.
pero la verdad es que parece, ¿no?, casi romper este momento, porque, bueno, sobre todo porque también, ¿no?, desde la primera evocación que ha hecho Carmen María Mercedes Sosa, muchas gracias, porque también era ejemplo, ¿no?, de todo lo que es igualdad, equidad, inclusión, con lo cual también, pues bueno, ¿no?, aunamos aquí a Sonia, Alfonsina y Mercedes. Muchísimas gracias. Para finalizar, tiene la palabra el rector de la Universidad de Alcalá. Por favor, José Vicente. Consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, presidenta de la Asociación Francisca de Pedraza, secretario general de la Universidad de Alcalá, decano ilustre del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, galardonada, querida Sonia, enhorabuena, muchas felicidades, rector emérito, querido Fernando, miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Alcalá y presidenta del Consejo de Estudiantes, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá, querida Reme, miembros de las corporaciones municipales de Alcalá de Henares y de Guadalajara, miembros del jurado, restos de autoridades civiles y militares, socias de la Asociación Francisca de Pedraza, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. En su prólogo a la esclavitud femenina de Stuart Mill, Emilia Pardo Bazán se mostraba convencida de que ningún esfuerzo se pierde, de que lo que está en la conciencia individual más educada y más inteligente estará pronto en la conciencia general ilustrada, después en la conciencia universal y, por último, o mejor dicho a la vez, en la costumbre, en el arte, en las leyes, en la constitución de los estados y en esa regla moral humana que se ven forzadas a acatar hasta los malvados y los injustos por naturaleza. Y añadía, no importa que haya salido fallida la profecía de Víctor Hugo cuando anunciaba que el siglo XIX emanciparía a la mujer como el XVIII emancipó al hombre. Mero error de cálculo. Su texto data de 1892. Podríamos decir que, en efecto, la predicción en los tiempos erró en algunas cuestiones y que los avances en igualdad y equidad de la mujer han sido notorios. Pero, como afirmaba en una entrevista la premiada Sonia Bácaro, se prevé que el siglo XXI seguirá siendo de mucha lucha y que, en sus palabras, nos quedan mínimamente 100 años más. 100 años más para exterminar la violencia machista. Por esta razón, por nuestra disposición a no abandonar esta causa, en la Universidad de Alcalá deseamos manifestar nuestro agradecimiento a la Asociación Francisca de Pedraza por la oportunidad de albergar un año más la entrega de este premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género, en uno de nuestros espacios más emblemáticos. Nuestro Paraninfo custodia un legado de más de 5 siglos por el que nuestra comunidad universitaria siente especial orgullo, porque desde que la Universidad de Alcalá dio forma en 1499 al primer campus planificado de Occidente, trabaja sin descanso para mantenerse a la vanguardia en la defensa de los valores fundamentales como la dignidad, la justicia, la igualdad, la verdad y la libertad. Es una herencia de la que podemos leer algún nombre en nuestros espacios emblemáticos, como en el patio de Santo Tomás de Villanueva, donde se encuentra la placa que recuerda la historia ocurrida en 1624 y a sus protagonistas, Francisca de Pedraza y al rector Álvaro de Ayala. Los dos hicieron de la Universidad de Alcalá una institución pionera,
frente a la violencia de género. Emilia Pardo Bazán, de nuevo, afirmaba en el Congreso Pedagógico Hispano-Luso-Americano de 1892 que la mujer dispone de una fuerza incontrastable y vasta con que se resuelva hacer uso de ella sin miedo. Unos siglos antes, Francisca de Pedraza había dado fe de que esta sentencia era cierta. Vestida de coraje y de amor por sus hijos y por su propia vida, Francisca de Pedraza decidió no resignarse ante la crueldad de un marido que la humillaba, la morataba, incluso fue capaz de arrancar a golpes la criatura que crecía en sus entrañas. Y así inició un periplo de 10 años, tribunal tras tribunal, y logró conmover al rector Álvaro de Ayala, que en 1624 dictó una sentencia única y revolucionaria. Con la decisión de Álvaro de Ayala culminaba un proceso de divorcio iniciado en 1614 y que, a diferencia de los tribunales ordinarios y eclesiásticos, encontraba en la audiencia escolástica de la Universidad de Alcalá una respuesta contundente, sin precedentes hasta aquel momento y que tardaría largo tiempo en repetirse. A la demanda de justicia y reparación de Francisca de Pedraza, conseguía el divorcio, recuperaba su dote con una mejora y se beneficiaba de una orden de alejamiento por la que ni su marido ni ningún allegado de éste podría molestarla. Hoy, gracias a las investigaciones de nuestra galardonada Sonia Bácaro sobre la violencia vicaria, somos más conscientes de que una orden de alejamiento podría no ser suficiente. Por fin entendemos que con la violencia vicaria, las mujeres víctimas de violencia de género continúan viviendo esa violencia a través de los hijos, según explica Bácaro, o de otros seres queridos. Sonia Bácaro sabe bien de lo que habla, pues realizó la primera investigación sobre violencia vicaria extrema en España. Estudió 400 casos de asesinatos en menores en el marco de la violencia de género. Fue ella quien decidió dar un nombre a este horror. Acuñó el término violencia vicaria en 2012. Me iba a ir muy atrás. Hablando de la universidad, uno recuerda muchos años atrás. Y ahora que podemos nombrarla a la violencia vicaria, resulta más fácil percibirla. Como dice Sonia Bácaro, con la violencia contra la mujer estamos ante un delito casi invisible, ya que solo denuncia un 20% de las víctimas. Y la violencia vicaria es aún peor, porque todavía no se denuncia. Para dejar clara la gravedad del asunto, Sonia Bácaro recuerda que en casos extremos estamos hablando de criaturas, perdón por lo que voy a decir, porque es muy duro, muertas a hachazos con una sierra radial, criaturas envueltas en bolsas con pesos, con piedras, pensadas para que no floten. La verdad es que es terrible, ¿no? Como bien se afirma en el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, en el que participa nuestra premiada, estamos ante una de las formas más crueles y devastadoras de violencia de género. Los registros sobre violencia vicaria se iniciaron en España el 1 de enero de 2013 y desde entonces hasta hoy, según la delegación del Gobierno contra la violencia de género, cuya delegada está hoy aquí, bienvenida, se han contabilizado 65 asesinatos de menores, de los que 3 corresponden a este año, 2025. Ojalá que no haya más. Sin duda, nuestra sociedad y las instituciones a su servicio, como la Universidad de Alcalá, estamos en deuda con Sonia Bácaro y su premio es realmente merecido. En la Universidad de Alcalá agradecemos esta ocasión única que nos brinda el 8º premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género para sensibilizar e insistir en el abordaje necesario de la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Eso es la violencia de género. La Universidad de Alcalá la combate desde sus orígenes y seguirá haciéndolo. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer 2019, más de la mitad, el 57,3%, de las mujeres
residentes en España mayores de 16 años han sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Y más de 1,5 millones de menores viven en hogares en los que la mujer sufre violencia de la pareja. Según el Instituto Nacional de Estadística, solo en 2024 se registraron 1.758 menores víctimas de violencia de género, correspondientes a asuntos a los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección. Según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de nuevo, desde que se inició el registro en enero de 2003, en España han muerto 1.333 mujeres por violencia de género. De ellas, 38 en 2025. Y esperamos, confiamos que ni una más. Señala Sonia Bácaro que la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres es una asignatura pendiente. Las cifras, desde luego, lo confirman. En la Universidad de Alcalá nos empeñaremos en concienciar sobre la gravedad que supone la violencia de género con acciones y gestos como el recuerdo permanente a Francisco de Pedraza. La lucha contra la violencia de género, es una muestra de la responsabilidad que la Universidad de Alcalá asume desde hace siglos y de su esfuerzo por anular desde la educación y con todos sus recursos la codicia, vileza y barbarie que ya denunciaba Emilia Pardo Bazán cuando en 1901 hablaba de asesinatos de mujeres, los mujericidios, como ella los llamaba. Para la Universidad de Alcalá no habrá descanso hasta ver erradicada toda manifestación imaginable de violencia de género. Solo así será posible el progreso pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegamos al cierre de este acto y para clausurar sí que querría tener una mención, un agradecimiento, si la asociación también me lo permite. Me voy a tomar la libertad, como directora de la Unidad de Igualdad, de hacer una mención expresa, ¿no?, también recogiendo ese espíritu del rector Ayala y de Francisca de Pedraza, a quienes también han colaborado en lo que son las políticas universitarias de igualdad de mujeres y hombres y ese convencimiento que nos acaba de decir nuestro rector de tolerancia cero, ¿no?, frente a todo tipo de violencia machista, de violencias sexuales, de violencia de género y de violencias sexistas, en suma. Con independencia de quién siga en los cargos académicos para la próxima edición y con el cambio inevitable que va a haber de rector, pero sí que esa mención, como decía, ese agradecimiento a la colaboración que en su momento nos dio el rector Galván. Muchas gracias. Por supuesto, también José Vicente. En la actualidad, en las políticas de igualdad, responsabilidad del secretario general, pero sobre todo también a las compañeras y amigas, ¿no?, que me voy a permitir, a María Jesús, a Adoración y a Inmaculada, las anteriores predecesoras a mi cargo. Muchísimas gracias. Y con independencia de las personas que nos sucedan en los cargos, como decía, yo creo que vamos a recoger ese espíritu y de la mano de la Asociación Francisca de Pedraza contra la violencia de género, ¿no?, con este premio. Y gracias a todos y a todas por su asistencia y les insto a acompañarnos en la próxima edición. Así que muchísimas gracias. Se levanta la sesión.